hermanos. Vamos a hacer nuestra oración para ponernos en las manos de Dios y comenzar nuestra reunión de este día. Vamos a hacer la oración y dice así: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por las bendiciones que has dado a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad que tuvieron que ir a sus trabajos, es verdad que tuvieron que ir a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Dios, y les has bendecido, Padre, económicamente. Gracias, divino Señor. Ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Unos regresan por la tarde, otros regresan por la noche, pero divino Dios, si tú estás con ellos, ellos van a ir, van a hacer su trabajo y van a regresar con bien, poderoso Padre. Desde este momento los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, divino Señor, encárgate de ellos, poderoso Dios, encárgate de ellos, Señor, te lo pedimos. También ponemos en tus santas y benditas manos a los que se van a vivir a otro lado. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia. Pero divino Señor, en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, divino Señor, sé con ellos. Allá donde ellos van a estar, divino Dios, tú estás con ellos, poderoso Padre, y bendícelos, divino Señor, en grande manera, de tal forma, poderoso Dios, que sientan, divino Señor, que tú estás ahí con ellos y se sientan confiados, divino Señor, y estén a gusto en el lugar en que tengan que estar, poderoso Padre. Los ponemos en tus manos, divino Dios, y así creemos, Padre Santo, firmemente que ellos van a estar bien, el fin de semana van a regresar, y ahí vamos a estar todos reunidos otra vez, Señor, para adorarte y para bendecirte, poderoso Señor. Gracias, Señor del cielo. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que no tienen trabajo. Si mañana salen a buscar este trabajo, Señor, te pedimos, Padre, que tú los vayas guiando, que los lleves al lugar indicado. Nosotros sabemos que tú ya sabes dónde están los trabajos, cuál es el trabajo que le conviene a cada uno de mis hermanos, y llévalos ahí, divino Señor Dios, y bendícelos, Padre Santo, de tal manera que encuentren su trabajo, divino Señor Dios, y sean prosperados para gloria de tu nombre, poderoso Señor. Sé con mis hermanos, Señor. También, divino Señor, te pedimos por nuestros hermanos que se van a presentar el día de mañana a su nuevo trabajo. Ya todo está arreglado, Señor, ya todos los trámites se han hecho, poderoso Padre, ya solamente se van a presentar a su nuevo trabajo y van a comenzar sus labores, poderoso Dios. Pero te pedimos, Señor, sé con ellos, poderoso Padre, y bendícelos, divino Señor Dios, en grande manera, poderoso Señor. El dinero que ganen, Señor, si es necesario, multiplícaselos, poderoso Señor, y que ellos, divino Señor, al llegar a su hogar, también traigan, divino Señor, el sustento para su familia. También, divino Señor Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestras hermanas, Señor, nuestras hermanas que solamente están esperando lo que les traen. Sus esposos salen a trabajar, Señor, y ellas, divino Señor, están esperando lo que les van a traer. En el día indicado, divino Señor, están ahí sus esposos y ya les van a entregar lo que han recibido de su trabajo. Y tú vas a estar ahí, divino Señor Dios, para ser testigo, Padre Santo, de que sí se los entregan, Padre Santo, para que tú, divino Dios omnipotente Señor, lleves, divino Señor, en tranquilidad y en paz a ese hogar, Señor del cielo. Te pedimos por cada uno de los hogares, poderoso Señor, y cuando los esposos, divino Señor, den el fruto de su trabajo, Padre Santo, que ahí estés tú también, divino Señor Dios, para bendecirlo y para que cuando nuestras hermanas lo reciban, divino Señor, Padre Santo, hagas lo necesario, divino Señor, en la vida de las hermanas. También, divino Señor, te pedimos por nuestras hermanas que reciben muy poquito.
aquí en esta iglesia hay varias, Divino Señor, de nuestras hermanas que reciben muy poquito. Pero, Divino Señor Dios, en este momento, Divino Dios, ponemos en tus santas y benditas manos a las hermanas y te pedimos, Padre Santo, Dios eterno, que cuando ellas reciban ese dinero, Divino Señor, lo reciban en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Y Señor del cielo, todo va a salir bien. Si es necesario, multiplícalo, Divino Señor Dios. Si no, Divino Señor Dios, que de todos modos mis hermanas estén felices con lo que han recibido, Padre, y que así, Divino Señor, puedan terminar su semana o su quincena, poderoso Señor. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. Ahora, mi Señor Dios, te pedimos, está atento, mi Señor, porque mis hermanos y mis hermanas van a depositar, Divino Señor Dios, en el altar de lo que tú les has bendecido, de acuerdo como está escrito en tu palabra, Señor del cielo. Y te pedimos, Divino Señor Dios, que seas con mis hermanas, con mis hermanos, con la familia, poderoso Señor, y que ellos depositen con alegría de corazón, Señor. Y tú está ahí atento, Divino Señor, para que veas, Divino Señor Dios, con qué alegría, con qué disposición depositan, Padre, y así los sigas bendiciendo, poderoso Señor. Así, Padre Santo, sé con mis hermanos, sé con mis hermanas, que piensen ellos que eso que van a depositar no les va a hacer falta, porque tú les vas a multiplicar, poderoso Señor, y vas a hacer con ellos, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Sabemos que vas a estar ahí, Señor, y vas a hacer todo lo necesario, Padre Santo, para gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Ahora, Padre, Dios eterno y misericordioso Dios, uno de mis hermanos, tú, divino Señor, Dios todopoderoso y misericordioso Señor, multiplícala si es necesario, pero que al recibirla ellos, divino Dios, puedan, divino Señor, tener esa confianza y esa seguridad que eres tú, Señor, el que has dado eso para el sustento de su familia. En tu nombre, divino Señor, se recogen, Padre Santo, y gracias, divino Señor Dios, porque siempre estás atento a todo lo que nosotros, divino Señor, estamos haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Juan, en el capítulo 1 y en el verso número 12. Amén. Muy bien. Y dice así, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y en el verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ustedes, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, divino Señor Dios, vamos a tener esta meditación de tu palabra, Padre Santo. Te pido, divino Señor Dios, que a mis hermanos, a mis hermanas, divino Señor, les des inteligencia para que puedan comprender y entender esta palabra, este mensaje, divino Señor Dios Todopoderoso, y que tu mano de misericordia sea con ellos, poderoso Señor. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas, Señor del cielo. Te pido para mí, divino Señor, Dios omnipotente, Padre Santo, extiende tu mano, ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies, divino Señor, cúbreme, Padre Santo, y bendíceme, Señor del cielo, de tal manera, poderoso Padre, que lo que has puesto en mi mente y en mi corazón, lo pueda yo explicar con mis palabras, Señor del cielo, y podamos tener, divino Señor, una explicación de tu palabra, Padre Santo, que sea de bendición para nuestra vida. Señor del cielo, toma a mis hermanos, a mis hermanas, y a mí también, tómame en tus santas y benditas manos, Señor, y todo está dispuesto ya para que hablemos de tu palabra. Gracias, Señor. En tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre, vamos a tener esta meditación de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar sobre el asunto, hermanos, y el tema efectivamente se llama, hermanos, los privilegios de los hijos
de Dios. El tema se llama Los privilegios de los hijos de Dios. Última vez. El tema se llama Los privilegios de los hijos de Dios. Ustedes, hermanos, ahí donde están, repítanlo también y espero que se lo graben, hermanos, para que si no pueden grabarse todo lo que digo, todo lo que hablo, pues sepan que el título se llama Los privilegios de los hijos de Dios. Los privilegios de los hijos de Dios. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a dar principio entonces. Hermanos, por lo regular, nadie se avergüenza de sus padres. Por lo regular, hay algunas personas que sí, pero entre nosotros no hemos conocido todavía personas así. Pero se reconoce que si nuestro padre hubiera sido un rico o un político o algo así, hermanos, hubiéramos nosotros gozado de otros privilegios. Pero, hermanos, hoy tenemos esa oportunidad, tenemos, hermanos, ese privilegio de que nuestro Padre sea nuestro Dios omnipotente Señor. Y así, divino Señor, Padre Santo, voy a hablar en tu nombre y con tu bendición, poderoso Señor. Muy bien. Hermanos, hoy, en esos privilegios de los hijos de Dios, nosotros que ya conocemos la palabra, y si hubiera algún hermano que no conoce la palabra, vamos a invitarle a que se introduzca con nosotros, que conozca bien, y que cuando ya decidió si esto es bueno o malo, pero si es bueno, que lo acepte con todo su corazón, y en esos momentos se convierte en hijo de Dios, y empieza a gozar de los privilegios de los hijos de Dios. Entonces, hoy tenemos esa oportunidad. Vamos a ver, hermanos, algunos puntos sobre el asunto. En primer lugar, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ese es un privilegio de los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Escogí, hermanos, 3 pasajes para que compruebemos esto que estoy diciendo. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra, hermanos, en Gálatas capítulo 4 y en el verso número 6. Gálatas capítulo 4 y en el verso número 6. Esto que estoy hablando, hermanos, es real. Muchas personas no lo creen así, hermanos, pero nosotros los que ya hemos creído en Cristo, sí creemos, hermanos, que todo lo que dice Él y todo lo que está escrito en su palabra es verdadero y se cumple en el momento en que nosotros creamos, hermanos, lo que está pasando, lo que estamos viviendo. En Gálatas capítulo 4 y en el verso número 6, hermanos, nos dice de esta manera. Dice así, hermanos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, hermanos, el asunto comienza cuando nosotros ya somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, por cuanto ya somos hijos de Dios, entonces el Padre envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, en esta palabra de Abba, Padre, quiere decir que le hablamos cariñosamente a nuestro Dios y que como si le dijéramos papacito o papi o algo así, hermanos. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, este pasaje nos está hablando del Espíritu Santo que nosotros recibimos, hermanos, en nuestro corazón. Pero vamos a ver otro pasaje. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 5:5. Estamos comprobando, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo cuando ya somos hijos de Dios.
tenemos ese Espíritu Santo morando en nuestro corazón. En Romanos 5:5 nos dice de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, con esto que nos está diciendo la palabra del Señor, nosotros comprobamos que el Padre, en esa promesa que hizo, sí deposita, sí pone en nuestro corazón el Espíritu Santo, hermanos. Muy bien, pero vamos a ver otro pasaje para que confirmemos bien todo esto. Y vamos a buscar, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 3, y en el verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, y en el verso 16. Y dice así, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, el apóstol Pablo nos está comprobando que sí es cierto, hermanos, que si no sabíamos, pero que si ya lo sabemos, qué bueno, y que si no lo sabíamos, que lo sepamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es que, hermanos, con estos tres pasajes nosotros comprobamos que efectivamente y verdaderamente, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? Cuando nosotros aceptamos a Cristo de acuerdo a lo que dice la palabra. Y cuando nosotros lo aceptamos, porque Él así lo prometió. Si los judíos lo rechazaron, si los judíos no lo quisieron, si el pueblo de Israel no lo aceptó como Salvador, hermanos, entonces cuando ya ellos decidieron que ese no era el Salvador, entonces el Padre dijo: ahora a todo el que reciba a mi Hijo se le da la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Y así, hermanos, con estos pasajes comprobamos que esto es verdadero. El Padre nos ama mucho y nos llama, hermanos, sus hijos. Muy bien. Así es de que entonces, uno de los grandes privilegios, hermanos, que tienen los hijos de Dios es que el Padre pone su Santo Espíritu en nosotros, hermanos, y nosotros ahora somos el templo vivo del Espíritu Santo. Probablemente muchos de nosotros que ya estamos dentro del Evangelio no creemos esto o no lo aceptamos, pero es cuestión de vivir la experiencia, hermanos, para que podamos nosotros decir que verdaderamente, hermanos, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. De tal manera que tenemos que cuidar a nuestro cuerpo de que no haga cosas indebidas, porque somos el templo vivo del Espíritu Santo. Muy bien. Otro punto, hermanos, referente a los privilegios de los hijos de Dios. Otro punto, hermanos, es que el Padre nos ama mucho y nos llama, Él llama así a su gente y nos llama hijos. Nos llama hijos. Vamos a ver también, hermanos, unos pasajes al respecto. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3, en los versos 1 y 2. En Primera de Juan, en capítulo 3, en los versos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 3, en los versos 1 y 2. Amén. Y dice así, hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es.
Entonces, hermanos, este es otro de los privilegios que nosotros tenemos. Y un grande privilegio, hermanos, ser hijos de Dios. Bueno, muy bien. Otro pasaje, hermanos. Y este lo encontramos en Primera de Juan también, en el capítulo 4 y en el verso número 10. Primera de Juan, capítulo 4 y en el verso número 10. Amén. Y dice así, hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ese Hijo vino a demostrar ese amor y nos comparte del amor de eso, hermanos, para que nosotros también seamos llamados hijos de Dios y que tengamos el privilegio de que el Espíritu de nuestro Dios lo tenemos en nuestro corazón, hermanos. Y de esa manera es como nosotros comprobamos, hermanos, que el Espíritu de Dios está con nosotros. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a ver otro privilegio, hermanos. Al ser hijos de Dios, hermanos, nosotros nos trata exactamente como a unos hijos. Y entonces, hermanos, el Padre nos ama mucho y nos llama a sus hijos. Pero también, hermanos, nosotros recibimos el trato, hermanos, de acuerdo a como los hijos lo merecen. Y vamos a ver, hermanos, ¿qué les pasa a los hijos cuando tenemos un papá? Y si tenemos a papá Dios, hermanos, entonces ahí dentro de los privilegios que tenemos, hermanos, hay estas cosas. Vamos a ver, hermanos. En Proverbios, capítulo 3, y en los versos 11 y 12, nos explica de este otro privilegio. Libro de los Proverbios, capítulo 3, en los versos 11 y 12. Libro de los Proverbios, capítulo 3, y en los versos 11 y 12. Y habla así la palabra, hermanos. Ya somos hijos de Dios, acuérdese, somos hijos de Dios. Y dice de esta manera en 3:11, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Así es que entonces como hijos, cuando las cosas nos están saliendo mal o las estamos haciendo mal, nuestro papá nos tiene que poner un correctivo, hermanos. Y si no los pone, vamos a saber nosotros entonces que también como hijos tenemos que recibir la corrección, porque así los verdaderos hijos y el verdadero papá tiene que educar a sus hijos tal como debe de ser. Y si ya somos sus hijos, entonces, hermanos, nosotros no vamos a despreciar, hermanos, el castigo de Dios, ni nos vamos a fatigar de su corrección. Mientras nosotros no caminemos como debe de ser, Él tiene la autoridad para corregirnos de tal manera que no nos salgamos del camino. Y no luego estemos pensando, pues, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Porque yo veo como que Dios ya no me está tratando bien. Vamos a hacer una reflexión nosotros y vamos a pensar qué está pasando, no con Él, sino con nosotros, hermanos, de tal manera que su palabra nos está diciendo, hermanos, que no menospreciemos el castigo de Dios, ni nos fatiguemos de su corrección, porque Él al que ama lo castiga. Muy bien, vamos a ver otro pasaje sobre el punto, hermanos. Y este lo encontramos en Hebreos capítulo 5, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, en los versos 5 al 11. Hebreos capítulo 12, en los versos 5 al 11. Y dice así la palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 12, en los versos 5 al 11.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, no vamos a ver esto como un castigo, lo vamos a ver como una corrección, como una disciplina que el Padre pone en nosotros. Pero vamos a hacer un análisis de nuestra vida, hermanos, y si las cosas que estamos haciendo están saliendo, hermanos, de los planes de Dios, pues Él nos tiene que corregir. Pero ya sabemos que si nos tiene que corregir, entonces, hermanos, Él nos los avisa. Muy bien. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que se nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, a los que hemos recibido la disciplina, somos testigos que después da fruto esa disciplina y las cosas empiezan a salir muy bien en nuestras vidas, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos tres asuntos o 3 puntos en los que hemos visto, hermanos, los privilegios de los hijos. Pero vamos a ver otro, hermanos. Somos herederos de las riquezas de Dios, nuestro Padre. Si nosotros, hermanos, somos los hijos de Dios, somos herederos de las riquezas de Dios, nuestro Padre. Oigan bien, hermanos, porque en muchas ocasiones, hermanos, pensamos, ¿por qué me está pasando esto? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si yo, a nuestro criterio, a nuestro parecer, yo me porto bien, ¿qué pasará con el Señor? Vamos a ver lo que dice la palabra, hermanos. Y esta palabra, hermanos, lo que la encontramos en la referente a la herencia de las riquezas de nuestro Dios. Pero también recibimos el trato del castigo porque así lo merecemos, hermanos. Muy bien. Somos herederos de las riquezas de nuestro Dios, de nuestro Padre. Primero, vamos a ver las riquezas materiales de las que podemos nosotros disfrutar, hermanos, si somos hijos de Dios. Muy bien. Vámonos al libro del Génesis, en el capítulo 1, en los versos 26 al 30. Génesis, capítulo 1, en los versos 26 al 30. Génesis, capítulo 1, en los versos 26 al 30. Génesis, capítulo 1, en los versos 26 al 30. Y dice así la palabra, hermanos, en Génesis capítulo 1. Estas son, hermanos,
las bendiciones o las riquezas, hermanos, materiales. Ajá, las materiales. Muy bien. Vemos Génesis 1, 26 al 30. Y dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Entonces, hermanos, esta es una bendición que podemos nosotros disfrutar material. Muy bien. Vamos a ver otra bendición material. Y esta la encontramos, hermanos, en Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 19, en el verso 29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermanos, a veces nos parece, hermanos, un poquito fuerte o un poquito triste que Dios hable así, cuando que a lo mejor en alguna ocasión, pues tenemos, hermanos, que hacer un trabajo en la obra y tenemos que pasar a dejar a nuestra familia en casa y nos vamos por allá 15 días o no sé qué tiempo, hermanos, porque así lo vivía yo. Y entonces parece como que quería llevarme a toda mi familia para que me sintiera yo pues a gusto. Pero las circunstancias económicas no lo permitían, hermanos, y por eso los tenía yo que pasar a dejar. Y luego cuando venía yo, alguno de mis hijos me decía, papá, tú te vas y nosotros aquí nos dejas. Y, sí, hija, porque así se requiere. Sí, hijo, porque así es esto. No, pues yo estaba pensando, si mi papá no viene la semana que viene, yo me voy a buscarlo. Hermanos, porque también como nosotros, ellos también sienten así, hermanos. Pero la palabra, hermanos, nos explica y nos dice, hermanos, cuáles son las circunstancias, hermanos. Y entonces ahí, en San Mateo 19, 29, nos explica que cualquiera que deje, si se siente mal, hermanos, se siente uno mal. Cuando yo ya iba subiendo, hermanos, ahí en la subida para llegar a Puebla, ya sentía yo la nostalgia, ya quería yo llorar, ya me quería yo regresar, yo en otro pueblo me bajo y me regreso para mi casa. Pero hermanos, el deber en el que yo me había comprometido me hacía que yo fuera y me iba por allá los 15 días que se necesitaban, hermanos, y ya regresaba yo. A veces me decían, hermano, todavía quedes este domingo y mañana temprano se va. No, yo ya saqué mi boleto para las 12 de la noche y yo ya me voy, hermanos. Ya había yo cumplido con todo lo que se requería en esos momentos. Pero la palabra dice que cualquiera que haya dejado casas, y no la va a dejar ya por toda la vida, sino simplemente por un tiempecito, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermanos,
Esto es ya una bendición, hermanos, eterna. Una bendición, hermanos, no, perdón, hermano, una bendición material, que después de eso podemos gozar de nuestra casa, de nuestra familia, de las cosas que tengamos, hermanos, pero fuimos a cumplir un trabajo que el Señor nos encomendó. Bueno, espero, hermanos, que cuando suceda con ustedes, hermanos, si es que sucede, no estén pensando, hermanos, ¿y qué va a pasar con mi mujer? ¿Y qué va a pasar con mis hijitos? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Porque dice que recibiremos 100 veces más de lo que pasamos a dejar. Muy bien, esas son bendiciones materiales que todos podemos recibir y que todos podemos ver en este mundo. Pero ahora les voy a hablar, hermanos, de bendiciones eternas. De bendiciones eternas. Vamos a ver también dos nada más, hermanos. Vamos a ver Romanos capítulo 8 en el verso 17. Romanos capítulo 8 en el verso 17. Romanos capítulo 8 en el verso 17. Y dice de esta manera, hermanos, en Romanos capítulo 8 y en el verso 17. Gloria a nuestro Dios. Verso 17. Dice así, hermanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es que entonces, si somos hijos, somos también herederos, hermanos, de Dios. No sé cuánta riqueza tenga Dios, hermanos, y cuántos hijos tenga, hermanos, pero Él va a repartir, creo yo, equitativamente, hermanos, de lo que Él tiene en el reino de los cielos. Y vamos a ser coherederos con Cristo, hermanos. Y si es que padecemos juntamente con Él, o sea, no nos vamos a desmayar, hermanos. No vamos a ser, hermanos, que porque me está pasando esto, ay, en este camino siempre puras pruebas he tenido, yo ya me voy de este camino. No, hermanos, sepan que tenemos bendiciones eternas, hermanos. Así es que entonces, aparte de eso, juntamente, hermanos, con Cristo vamos a ser glorificados en el reino de los cielos. Esta es, hermanos, bendición, hermanos, espiritual o bendición, hermanos, eterna. Fíjense bien. Bueno, quería yo buscar muchas más, hermanos, pero quiero que se den una idea al respecto. Otras bendiciones. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 3 y 4. Y dice así, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, oigan bien, hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios, hermanos. Para esa herencia incorruptible es para nosotros, hermanos, que somos guardados por el poder de nuestro Dios. Así es que entonces, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego le explica,
para una herencia incorruptible. No nos dice, hermanos, que sea incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, les puse dos ejemplos de cosas materiales y dos ejemplos de cosas espirituales. Y como ustedes ya saben, hermanos, las materiales, pues va a ser mientras estemos aquí. Cuando nos muéramos, pues ya se terminaron ahí. Pero las otras, por eso le puse eternas, hermanos, para que sepamos nosotros, hermanos, que una vez que ya vamos a recibir esas cosas van a ser eternas y las vamos a obtener exactamente por toda la eternidad. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser hijo de Dios, hermanos? Solo creer en Cristo, tal como lo leímos y lo volvemos a leer otra vez. A todos los que le recibieron, en San Juan capítulo 1 y en el verso número 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta esta fecha, hermanos, todavía, cuando les hablo a gentes de aquí, del pueblo, hermanos, gentes que son de aquí también, mis hermanos, y me dicen, no, a mí déjame, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi creencia, déjame a mí. Tú te fuiste a meter allá, pues antes eras de aquí de nosotros. Sí, efectivamente, hermanos. Pero cuando entendí la palabra de Dios, dejé lo que no era palabra de Dios para empezar a caminar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos tenemos que enterar. Algunos de ustedes que empiezan a llegar, probablemente, hermanos, tienen que confirmar bien de qué se trata. Tienen que confirmar bien quién es el que hace todas estas promesas, hermanos, porque a él nunca le falla, nunca deja de cumplir lo que promete. Entonces, hermanos, si es Dios el que está prometiendo, créanle, porque se van a cumplir esas promesas. Y entonces, hermanos, a veces así me dicen compañeros de trabajo o alguna otra persona que le hablo aquí por el barrio y cosas así, hermanos. Pero yo solamente hablo de lo que he recibido, de lo que me ha sucedido, de lo que el Señor me ha bendecido, y solamente de esas cosas hablo, hermanos, porque esas cosas, hermanos, no se encuentran en ningún otro lado más que solamente en la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Y si Él promete, hermanos, estas cosas eternas que les acabo de mencionar, es porque Él sí las tiene y nos las va a dar cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente lo que dice la palabra en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, usted reciba a Cristo como su Salvador, hermanos, y crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como ya vimos, hermanos, y como hijo de Dios, entonces, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Como hijo de Dios, hermanos, nuestro Padre nos llama hijos y ese Padre es Dios y nos llama hijos. Ese privilegio tan maravilloso y tan grande que solamente tenemos nosotros, los hijos de Dios, de oír que el Padre Celestial nos llame sus hijos. Pero también, hermanos, recibimos el trato como verdaderos hijos. Cuando nos portamos mal, necesitamos una corrección, hermanos, y estén ustedes seguros que al Padre no se le va a pasar darle la corrección a ese hijo, a esa hija, con tal de que no se salga mucho del camino, hermanos. Y así será y así va a ser, hermanos. Así es que por esa razón también recibimos el trato y el castigo como a hijos. Pero también somos herederos de las riquezas de Dios. No sé si alguno de nosotros se ha puesto a pensar qué tipo de riquezas tendrá Dios en el cielo para sus hijos, hermanos. Pero lo que sí sé decirles, hermanos, que muchos de nosotros ya estamos, hermanos, creyendo todas estas cosas. Y me imagino que muchos de nosotros ya estamos, hermanos,
cerquita, esperando el momento de dejar, hermanos, todas las cosas de este mundo para empezar a poseer las cosas eternas. Muy bien. Vamos a leer por último, hermanos, este pasaje y se encuentra en Romanos, capítulo 8, en el verso 16. Romanos, capítulo 8 y en el verso 16. Y dice así, hermanos, Romanos capítulo 8 y en el verso 16, para que nosotros estemos seguros, hermanos, ¿quién es el que nos dice estas cosas, hermanos? Porque si yo soy el que las digo, al ratito me van a decir, no, pues ese ni cumple lo que dice. Pero dice así, hermanos, Romanos 8, 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que el mismo Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que verdaderamente sí somos hijos de Dios. Hermanos, también para creer todas estas cosas se necesita estar adentrado en la palabra, hermanos. Porque una persona que ya entendió, que ya conoció, hermanos, que ya está seguro que este es el camino verdadero para llegar al cielo, entonces acepta a Cristo como su Salvador y se vienen estos privilegios, porque ahora ya somos sus hijos. Le quiero decir, hermanos, que escogí algunos privilegios, pero que hay muchos privilegios, hermanos, que estando aquí en este mundo los disfrutamos como hijos de Dios. Pero estos sí son buenos, hermanos, y sí nos solucionan muchas cosas. Pero los eternos, hermanos, esos nunca van a pasar. Los de aquí de la tierra los vamos a disfrutar, hermanos, pero en el momento indicado dejamos todo eso. Pero los eternos, entonces van a estar con nosotros así, como dice esa palabra, eternamente, hermanos. Muy bien. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no soy yo el pastor, no es otro hermano, no es el evangelista, no es la hermana más espiritual, no es el hermano que más ora, es el mismo espíritu el que le da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente sí somos hijos de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, para tener estos requisitos, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo solamente, hermanos, solamente. Parece fácil y podemos decir, yo mañana creo, o yo al ratito creo en Cristo. No, esa creencia o esa fe en el Señor Jesucristo, hermanos, la tiene que analizar el Espíritu mismo, la tiene que analizar el Señor Jesucristo, la tiene que analizar el Dios Todopoderoso. Y cuando las cosas sean reales, hermanos, entonces se cumplen todas las promesas sin que nosotros les estemos diciendo, no has cumplido lo que me prometiste, no me has dado lo que me dijiste, porque en el momento indicado, Él nos va a hacer todas estas cosas, hermanos, que se cumplan en nosotros. Y hay otras cosas más, hermanos, hay otras cosas más, hermanos, pero sépanlo, que Dios nos va a heredar, hermanos. Y ya no va a pasar como a veces sucede aquí en la tierra. A mí no me dieron herencia, no me le dieron a los otros hermanos, parece que yo no soy su hijo, parece que yo no soy su hija, porque a mí no me dio nada, y bueno, cosas así. Allá en el cielo hay muchas cosas, hermanos, para que nosotros podamos heredar. Muy bien, hermanos. Esta fue la meditación que trajimos ahora, hermanos, los privilegios de los hijos de Dios. Muy bien. Vamos a hacer nuestra oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a hacer nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Señor, por esta meditación de tu palabra. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Padre, que todas estas cosas que probablemente ahorita las vemos que están muy lejos, nos las podemos acercar, divino Señor, creyendo en ti, Señor Jesús. Y después de eso, que nos vuelvamos hijos de Dios, que el Espíritu mismo le dé testimonio a nuestro espíritu de que sí somos hijos de Dios. Y entonces, divino Señor,
se empiezan a disfrutar las bendiciones materiales. Pero estamos esperando las espirituales, que son eternas. Las materiales solamente son mientras estemos en esta tierra, pero las espirituales son eternas, hermanos. Padre, gracias por esta meditación. Que nosotros como hijos sepamos qué es lo que vamos a ganar en dado caso que te acepten, Señor. ¿Qué es lo que vamos a ganar nosotros, los que ya te aceptamos, Señor, y ya tiene tiempo de eso, Señor? ¿Qué es lo que vamos a ganar, divino Dios, Dios Todopoderoso? Y si en alguna ocasión algún vecino, algún compañero, algún primo, algún hermano ve que nosotros estamos disfrutando de cosas, hermanos, que no nos cuesta mucho trabajo con ganarlas o conquistarlas, hermanos, es porque el Padre mismo nos los está dando por haber creído en su Hijo Jesucristo. Gracias, divino Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Auméntales la fe para que crean esto que les acabo de decir, y así, Dios Todopoderoso, puedan, divino Señor, empezar a disfrutar de las cosas materiales que el Padre tiene para nosotros y asegurar las cosas espirituales o eternas que tiene cuando lleguemos a su presencia, poderoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por esta meditación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer, Señor, hoy en este día, aquí en este lugar. Padre Santo y Dios Eterno, tú eres el mismo, Señor, a donde quiera que te busquemos, a donde quiera que te adoremos, a donde quiera, divino Señor, que clamemos, ahí estás tú, y tú eres el mismo. Cuando vuelvamos, divino Señor, al santuario, ahí también, divino Señor, nos vamos a encontrar contigo. Ahora que estamos en diferentes lugares, Señor, en alguna casa, en algún lugarcito, divino Señor, donde se congregan mis hermanos, Padre Santo, en otro hogar, divino Dios, ahí también, divino, estás tú, porque tú eres el mismo Dios omnipresente que puedes estar en todos lados, poderoso. Bendícenos, divino Señor Dios, y ya en este momento, Señor, despídenos, divino Señor. Despídenos tranquilos, en paz, Padre Santo. Unos hermanos van a trasladarse a su lugar de origen, otros van a estar en su casa que pasaron a dejar. En fin, Señor, y los que estamos en nuestros hogares, también, divino Señor, sé con nosotros, Padre Santo. Gracias, divino Señor. Todos mis hermanos que salen, divino Señor Dios, el camino que van a recorrer, que sea, divino Señor, en paz, en tranquilidad, en bendición, y que lleguen a sus hogares en mucha tranquilidad, Señor. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos y vamos a buscar el Salmo 121, hermanos, para despedirnos. Y no se olviden, hermanos, que si Dios no dispone otra cosa, de que 8 días vamos a estar otra vez, hermanos, reunidos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 121. Dice así, hermanos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos,